estamos junto con el doctor Fernando Octares, te lo dije hace instantes nada más. Él es médico gastroenterólogo, especialista sobre todo en adultos, ¿no? Y además un pionero también en el diagnóstico de la enfermedad celíaca en nuestra provincia. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Un placer. Gracias por tu invitación. Un placer. Primero, también para mí es un placer. Y primero la palabra pionero a mí me queda muy grande. Y eso es reconocido por otros médicos también de gran trayectoria en nuestra provincia, así que acomodarla un poco, ¿no? Sí, no. A sentirla un es poco mucho. De todo, a pesar de que yo me dedico a la gastroenterología del adulto, déjame que le envíe mis saludos al equipo de gastroenterología del Hospital de Niños. Sí. Que es donde yo me desempeño como endoscopista exclusivamente. No soy pediatra, por lo tanto no hago gastroenterología pediátrica, pero sí hago endoscopía en chicos. Saludos al doctor Aranzamendi, que él sí es el gastroenterólogo pediatra, la doctora Tarifa, que es con quienes nos dedicamos a llevar a cabo el trabajo del diagnóstico en el Hospital de Niños de este tipo de enfermedades. Bien, bien. También al doctor Aranzamendi, que es parte también de Mundo Bebé, le mandamos también un beso muy grande, ¿no? También ha diagnosticado muchísimos niños con esta enfermedad y con otras enfermedades. Pero para comenzar con este tema de la celiaquía, yo decía en el comienzo, es como, o uno cree, ¿no? Como público en general, que se está diagnosticando mucho más, hay mucha más gente que sabe que tiene la enfermedad celíaca. Sí. Primero déjame de que te diga un poco la definición de la enfermedad y de la historia de la enfermedad. La definición es que es la enfermedad inflamatoria intestinal que afecta fundamentalmente al intestino delgado, y de que, si bien es cierto, no se sabe la causa, sí se sabe que es una enfermedad autoinmune. Autoinmune significa que es el propio organismo que genera anticuerpos que de alguna manera, podríamos decir, reconocen como extraño a algún lugar del organismo y lo atacan. Bien. En este caso, dentro de esas enfermedades autoinmunes, la enfermedad celíaca es la principal enfermedad intestinal de etiología autoinmune. Bien. Y que se ha descubierto también que sobre esa respuesta inflamatoria hay una predisposición genética específica para la enfermedad, lo cual en los últimos años nos está ayudando mucho al diagnóstico. Bien. O sea que esta característica de ser autoinmune puede aparecer en cualquier momento de la vida, la enfermedad. Sí, antes se pensaba que solamente afectaba a niños, y había una presentación clínica clásica donde era un niño con bajo peso o desnutrido, o un adulto también, un adulto joven, desnutrido, bajo peso, diarrea, hinchazón en el abdomen, dolor, donde hay una pérdida de proteínas o de vitaminas o anemia, todo junto en un mismo paciente. Claro. Llevaba al médico clínico o al gastroenterólogo a pensar en enfermedad celíaca. Hoy por hoy estamos mucho más atentos a los diagnósticos, porque se sabe de que la forma de presentación más frecuente de la enfermedad celíaca no es esta enfermedad típica, sino que la forma más frecuente es la forma atípica. Y cuando hablamos de una presentación atípica, hablamos de celíacos obesos, celíacos que solamente tienen un signo o un síntoma, como puede ser solamente hinchazón, o solamente anemia, o solamente tener solamente diarrea o colon irritable, que por ahí hay muchos enfermos celíacos que tienen durante años diagnóstico de colon irritable, y en realidad lo que se sabe hoy que el 10% de los pacientes con diagnóstico de colon irritable en realidad eran enfermos celíacos. También tenemos mujeres a quienes les cuesta quedar embarazada. Bien. Entonces, o mujeres u hombres que a edad temprana presentan osteoporosis. Entonces, gracias a que se ha conocido
de que la forma de presentación más frecuente es la forma atípica, es como cada vez se diagnostica más, porque ya no es el gastroenterólogo que recibe el paciente con esta forma de presentación típica de la que te contaba, sino que ahora es el ginecólogo que detecta a una mujer a la cual solamente le cuesta quedar embarazada, o una mujer o un hombre que solamente tiene anemia que no se sabe la causa, o el dermatólogo que detecta un tipo específico de dermatitis que lo hace sospechar en la enfermedad y lo deriva al gastroenterólogo, o el odontólogo, que recién hablabas de los dientes, el odontólogo que detecta alteraciones en el esmalte solamente, o solamente caída del cabello. Entonces tenemos una serie de especialistas que van empezando a sospechar la enfermedad y por lo tanto derivación apropiada al gastroenterólogo y diagnóstico apropiado. Claro. Se sabe en Argentina, discúlpame, que hay un caso de enfermedad celíaca cada 100 personas. Por lo tanto, habrían en Argentina aproximadamente 400.000 enfermos celíacos. Lamentablemente, también se sabe que solamente tenemos un diagnóstico de un caso cada 8 enfermos. Así que hay 7 que nos están, cada uno que diagnosticamos, hay 7 que nos están quedando sin diagnosticar. Y ese es el desafío. Y que quizá van dando vueltas en consultas, o se aguantan por ahí el síntoma si no les impide, digamos, seguir con sus tareas habituales, se van aguantando este síntoma, ¿no? Por mucho tiempo, la diarrea o la anemia por ahí que uno puede seguir sobrellevando en algún punto su día a día. Sí, en eso está el secreto, en la información, en los médicos que por ahí nada tienen que ver con la enfermedad intestinal. Bien. O también en la sospecha en grupos de riesgo, como son parientes de enfermos celíacos o diabéticos, los diabéticos tipo 1, que son los diabéticos infantiles, los que empiezan a usar insulina a edad temprana. Se ha visto de que en un alto porcentaje también son celíacos. O los chicos con síndrome de Down también tienen un alto índice de enfermedad celíaca. O los pacientes que sufren de enfermedades tiroideas, que están frecuentes en Jujuy. O los pacientes que sufren de otras enfermedades autoinmunes, como pueden ser la artritis reumatoidea, que también es muy frecuente de encontrar gente con artritis reumatoidea, lupus o nefritis u otras enfermedades de ese tipo, enfermedades de la piel autoinmune, alergias cutáneas. Bien. Hay todo un grupo. Recién decíamos, es una enfermedad autoinmune que puede aparecer en cualquier momento de la vida del adulto. Puede ser que de niño no se lo hayan diagnosticado y en adulto me pesa algún síntoma y me lo terminan diagnosticando de manera certera. ¿Hay alguna certeza sobre cómo se despierta esta enfermedad? ¿Hay algún cuadro que predisponga entonces a que aparezca? No se sabe todavía qué es lo que causa la enfermedad. Sí se sabe que todos los pacientes celíacos nacen con una predisposición genética y que está en el desarrollo de la vida si se va a despertar la enfermedad o no. Nacen con la potencia y no sabemos si van a llegar a ser enfermos o no. No se sabe bien cuál sería el motivo por el cual podrían desarrollarla. Se cree que podría ser de que teniendo la genética predisponente puedan tener alguna infección viral en algún momento de la vida y eso termine despertando la enfermedad. También se cree que podrían tener alguna infección en el intestino y eso podría terminar despertando la enfermedad. Y un poco con mayor certeza se cree de que depende del momento de la vida o la cantidad en la vida en la cual se empieza a incorporar harinas a la dieta. Tengo 2 pacientes adultos
con diagnóstico de enfermedad celíaca que me hacen el mismo comentario. Me dicen, mira doctor, qué curioso, yo celíaca y mi papá era panadero. Claro. Y yo le digo, no, no es una curiosidad. Justamente, muy probablemente vos naciste con el gen que te ponía en predisposición de la enfermedad y siendo hija de panadero has incorporado la harina mucho antes de lo que la incorpora otro chico y eso hace de que ahora hayas terminado manifestando la enfermedad. Nunca lo sabremos con exactitud. Bien. Pero es una de las informaciones con mayor peso científico que nos explica por qué se determina. Hay para muchas enfermedades gastrointestinales el estrés es un predisponente, ¿no? Importante. ¿El estrés tiene que ver con la enfermedad celíaca o no? Tiene muy poco que ver en la enfermedad celíaca. El estrés, sí, en otras enfermedades intestinales como es el colon irritable o en otras enfermedades autoinmunes intestinales como puede ser la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. En el caso de la enfermedad celíaca no está tan vinculado a situaciones de estrés. Bien, hablamos entonces de cómo se diagnostica y qué es lo que siente la persona, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es la celiaquía? La celiaquía es una enfermedad, como te decía, inflamatoria, autoinmune, que se desarrolla solamente en el intestino delgado y solamente en un paciente que está predispuesto genéticamente. Esta respuesta inflamatoria en el intestino va a hacer que en un primer momento, cuando el paciente ingiere derivados del trigo, de la avena, de la cebada y del centeno, que son los productos a los cuales estos enfermos son alérgicos, para decirlo de alguna manera, haga una respuesta inflamatoria que impide la absorción de estos elementos inicialmente. Pero esta inflamación va a ir progresando y posteriormente vamos a dejar de absorber no solamente este tipo de proteínas, sino de que ya vamos a empezar con dificultades para absorber otro tipo de nutrientes, como pueden ser las grasas, como pueden ser las vitaminas, como pueden ser los hidratos de carbono. Bien. Y esto lleva a diferentes tipos de déficit en el organismo de este paciente. Claro, entonces si no está diagnosticada a tiempo, puede, ¿no?, predisponer también a otras enfermedades, si estamos en la adultez, no sé, a los problemas de la osteoporosis, de la edad y todo lo demás. Claro, siempre nuestros pacientes, si llegamos tarde al diagnóstico, pueden tener este tipo de enfermedades: abortos a repetición, pérdida de la dentadura, pérdida del hueso, pérdida de la cabellera, no haber crecido lo que podrían haber crecido. Bien. Y tenemos el paciente al cual uno le hace el diagnóstico, le indica la dieta libre de trigo, avena, cebada y centeno, y le explicamos de que este tipo de glutamina, les decimos nosotros, que es el elemento que está adentro de este trigo fundamentalmente, va a ser muy deleterio en su intestino, y decide seguir haciendo una vida normal, porque esta enfermedad en realidad muchas veces pasa con pocos síntomas y no tiene muchas manifestaciones. Y él dice, la verdad es que a mí el doctor me dijo que yo soy celíaco, pero yo como harinas y no me hace demasiado mal. Demasiado mal. Claro, porque por ahí ve como muy sacrificado hacer la dieta. Y a veces no siente nada. Y hay que advertirles que un paciente que tiene la enfermedad celíaca versus un paciente que no tiene la enfermedad celíaca, si el paciente celíaco hace la dieta, tiene igual probabilidades de cantidad de vida y probabilidades de calidad de vida que un paciente que no es celíaco, que un paciente que no está enfermo. Y al revés, un paciente que es celíaco versus uno que no es celíaco, si hace la dieta, va a tener igual cantidad de vida e igual calidad de vida. Claro. Y cuando hablamos de esto, lo que quiero decir es de que posiblemente este paciente no sienta nada
hasta que empiece a sentirlo. Claro. Y lamentablemente cuando empiece a sentirlo sea tarde. Claro. Y cuando hablamos de tarde, hablamos de complicaciones finales de la enfermedad, como son pacientes que están predispuestos a cáncer, cáncer de boca, cáncer de esófago, de intestino, está predispuesto a linfomas, claro. Está predispuesto a una enfermedad donde ya no solamente hay inflamación, sino de que hay todo un intestino que está ulcerado o fibrosado, un intestino que ya no sirve para absorber alimentos, o a desarrollar una enfermedad donde ya, aunque haga la dieta, no va a poder revertir todo este tipo de cascada, claro, de síntomas y de complicaciones. Bien, las complicaciones son como demasiado graves, ¿no? Si uno las empieza a imaginar, al punto de no poder cubrir las necesidades básicas de la persona, esto de no poder ingerir alimentos o de ingerir y realmente que mi cuerpo no los puede absorber, y de no poder tener fuerza, ¿no? Ya para vivir, para que nuestro organismo esté bien. Como es una enfermedad que se manifiesta poco, en general, hasta que, y que cuando empieza a manifestarse muchas veces ya estamos cerca de las complicaciones, cuando se manifiesta ya de forma así, con el cuadro florido típico que charlábamos al principio, hay que advertirles a los pacientes en la primer consulta donde se llegó al diagnóstico, esto que te decía de las complicaciones pueden ser muy graves, de tal manera de que el paciente primero se acepte la enfermedad, va a pasar por una etapa de negación, va a pasar por una etapa de rebeldía contra la enfermedad y contra el por qué me tocó a mí, hasta que finalmente logre darse cuenta de que es fundamental en su vida que haga el tratamiento, porque las consecuencias pueden ser muy severas, a pesar de que él en este momento no siente nada. Bien, el tratamiento básicamente es la dieta, o está acompañado de alguna medicación, de algún apoyo. Hasta el día de hoy el tratamiento es solamente la dieta, una dieta donde tiene que impedir los alimentos con el famoso TAC que por ahí vemos en el supermercado: trigo, avena, cebada y centeno. Básicamente, adentro del trigo, el trigo es una proteína, y adentro de esta proteína hay una fracción que se llama gluten, y esta fracción que se llama gluten se ha visto en la industria que es muy útil como conservante de alimentos, y se ha visto que es muy útil como aumentador de volumen. Entonces, no solamente este paciente tiene que saber que no puede comer los elementos que son claramente contenedores de harina, como puede ser el pan, la pizza, sino de que tiene que tener mucho cuidado también con los elementos manufacturados, donde uno no se imagina que puede haber gluten. Bien. Hasta incluso hay caramelos, uno no se imagina que el caramelo puede tener harina, y sin embargo hay caramelos que tienen gluten como aumentador de volumen. Claro. Y la mayoría de las conservas tienen gluten justamente como conservantes. Entonces les recomendamos que haga una dieta natural, porque el paciente celíaco que come carne, legumbres, frutas, ahí está cubierto en un 100% que no va a ingerir gluten de ninguna manera. ¿Los lácteos? Los lácteos depende, porque el lácteo necesita, la industria es un elemento industrializado, y por lo tanto la industria va a necesitar un conservante y va a necesitar un aumentador de volumen. Entonces nosotros les recomendamos esta dieta básica de la que te hablaba, más la consulta con una nutricionista, más la inscripción en alguna de las asociaciones que en Argentina hay dos y muy buenas, que son ACELA y la Asociación Celíaca Argentina, en algunas de ellas, porque estas asociaciones te envían cada mes o cada 2 meses una lista de los elementos industriales que sí podés consumir. Lamentablemente, en Argentina hay muchas marcas donde logran la aprobación, logran tener en su etiqueta
el sello libre de gluten, y una vez que lo logran tener, es tan conveniente para la industria usar gluten como conservante o como aumentador de volumen que vuelven a usarlo. Claro. Parece increíble que alguien de motus propio, de decisión propia, decida hacer esto contra la salud de una persona. Pero es tan eficiente, claro, es tan necesario para la industria usarlo que muchas veces hacen eso. Por eso estas asociaciones testean todos los alimentos que vienen manufacturados y te van pasando la lista de lo que sí y de lo que no. Bien. En el caso de preparar, ¿no?, todos los alimentos en la cocina, bueno, el celíaco puede ser uno de la familia y toda la familia poder tener una dieta normal. El mezclar los utensilios o el guardar en la misma alacena junto con harinas, sin cuidado o por ahí en la heladera, ¿implica eso en algo o no? Sí. Ajá. Sí, a mí me encanta cómo la enfermedad se ha ido conociendo a tal punto de que probablemente yo mismo hace 10 años no conocía el término contaminación cruzada y sí conocía la enfermedad celíaca. Claro. Y hoy vos me preguntás a mí sobre la contaminación cruzada porque ya todos sabemos más de la enfermedad. Sí. ¿Sí? Esto de lo que me decías, sí, es la contaminación cruzada. Es la recomendación a los pacientes de que traten de que sus elementos de alimentación, la harina específica que pueden usar ellos y el lugar donde se cocina y por ahí la olla en la que se cocina o la sartén donde se fríe la milanesa para la familia no sea la misma donde se fríe la milanesa del enfermo celíaco, porque hay pequeñas partículas que pueden quedar en el ambiente y que pueden causarle al paciente ingesta de gluten inadvertida. Incluso en los mismos restaurantes, hay restaurantes donde hay alguna pizzería que también vende bife con ensalada. Entonces los pacientes te preguntan si pueden ir a esa pizzería con la familia, porque total ellos van a pedir bife con ensalada y la respuesta es no. Claro. La respuesta es no pueden ir a una pizzería a comer bife con ensalada porque seguramente en esa cocina el ambiente está todo contaminado con restos de harina. En esta contaminación cruzada, si el paciente come algo que está contaminado, ¿va a sentir el síntoma inmediatamente o va a hacer que esta contaminación de a poquito vaya haciendo el trabajo de hormiga y empeorando mi enfermedad? Sí, la dieta tiene que ser absoluta. Bien, estricta. Nuestro paciente probablemente ni siquiera comiendo pan tenga síntomas, como te decía, y por eso es que la enfermedad engaña y es difícil de diagnosticar muchas veces. Pero se ha visto de que pequeñas ingestas de harina, como puede ser en contaminación cruzada, o como puede ser en un paciente que te dice, yo me como un bizcochito el fin de semana, y no me hace mal. Lo que se sabe es que esa pequeña cantidad de harina, al cabo de 2 horas de ingerida, va a causar la respuesta inflamatoria específica en el intestino. Claro. Y que supongamos de que este paciente come esta pequeña porción de harina una sola vez y después sigue con su vida haciendo perfecta la dieta, va a llevar 1 año para que esta respuesta inflamatoria que empezó 2 horas después de ingerido se desactive, si es que el paciente no vuelve a pasar por otra situación de esas. Bien, bien. La enfermedad se va controlando una vez diagnosticada durante un periodo. ¿Cómo es el seguimiento a estos pacientes? El seguimiento primero se hace el diagnóstico en base a la clínica, en base al laboratorio, donde se ha visto que hay unos anticuerpos muy específicos y hoy por hoy le podemos sumar a los anticuerpos específicos la determinación genética. Y en tercer lugar, la endoscopía con biopsias del intestino, y en estas biopsias de intestino delgado que se envían a un laboratorio donde histológicamente se pueden ver los daños que causa la enfermedad en las vellosidades intestinales. ¿Qué es una endoscopía?
la endoscopia hoy por hoy es un procedimiento que debe realizarse con equipos finos, que tengan, con una manguerita que tiene una cámara, pero que hoy por hoy tiene que tener 9 milímetros. No puede tener más que eso, que es lo que nosotros más o menos manejamos para el estudio. Y siempre debe hacerse bajo una pequeña inducción al sueño, y esto es muy importante, una pequeña anestesia, todo tipo de endoscopia, no solamente para la enfermedad celíaca, que permita al paciente disfrutar el estudio, porque es un sueño muy agradable y muy seguro, más seguro que la misma endoscopia, y permite al médico que hace el estudio hacerlo bien. Claro, y con llegar tranquilidad. Y lograr entrar hacia el intestino delgado, que es así como tiene que hacerse una endoscopia completa, y tomar la cantidad suficiente de biopsias, porque mientras más biopsias tome y de diferentes lugares del intestino, va a ser más fácil el diagnóstico y más preciso. Bien, bien. Establecemos, estas endoscopías se tienen que hacer habitualmente, o se hacen una vez y se va haciendo el seguimiento. Se hace una endoscopia diagnóstica y luego lo seguimos con análisis de sangre, sobre todo si los anticuerpos dieron positivos. La primera endoscopia es la que nos interesa porque nos permite saber a dónde estamos parados. Claro, porque es mirar nuestro organismo por dentro, ¿no es cierto? Sí. Si es que es una enfermedad donde el intestino estaba poco dañado, o es una enfermedad donde ya largamos con el intestino muy dañado. Y luego lo seguimos con anticuerpos, es decir, con análisis pero dosados. Bien. Se ha visto que a los 6 meses los anticuerpos tienen que disminuir y al año los anticuerpos tienen que hacerse negativos. Es decir, que los análisis de sangre que se le hacen a estos pacientes, los anticuerpos que se le hacen, no solamente nos pueden servir para el diagnóstico o ayudarnos en el diagnóstico, sino que son chismosos. Claro. Y nos ayudan al año a saber si es que está comiendo, queriendo o sin querer, derivados del trigo. Claro. Y el intestino tendría que normalizarse, lamentablemente no en el 100% de los casos, pero aproximadamente a los 2 años. Bien, para mejorar, para establecer la enfermedad o para desaparecer la enfermedad. Para desaparecer la enfermedad, más o menos en 2 años tendría que, si el paciente hace bien la dieta, podría ocurrir, pero no en el 100%. Se cree que aproximadamente el 70-80% normalizan su intestino a los 2 años. Bien. Y solamente hay un 20 o 30% de que aunque hagan todo bien, si le tomas una biopsia te da alterado lo mismo. Bien, la recomendación entonces sería no aguantar los síntomas, consultar al médico y saber qué es lo que, cómo que por ahí me hace mal, prestar atención, ¿no?, a nuestro cuerpo y poder ir al especialista. Sí, la recomendación es información hacia nuestros colegas para que no esperen a la enfermedad típica para sospecharla, sino de que busquen pequeños elementos que puedan estar avisándonos de que hay una enfermedad celíaca escondida en los pacientes. Bien. Y a los pacientes saber también por ahí, preguntarle a su médico, ¿no le parece, doctor, si es que podría corresponder o no? Fundamentalmente cuando son parte de un grupo de riesgo, como por ejemplo si hay algún familiar en la familia que es celíaco, o si es diabético, o si tiene alguna otra enfermedad autoinmunitaria que pueda estar asociándose. Claro. Bien, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer recibirlo en Mundo Bebé. Gracias a vos y siempre disponible para tu programa. Muchísimas gracias. ¿Lo pueden encontrar en...? A mí me encuentran en los consultorios externos del Sanatorio Lavalle, Otero 360.